La semana pasada vimos cómo Alfonso Sánchez Urteaga, el extraordinario artista cajamarquino, cambió en 1929 su nombre por el de Camilo Blas. También vimos su ingreso al grupo de pintores liderado por José Sabogal, conocido como el Movimiento Indigenista. En esta segunda parte veremos su evolución y consolidación como artista y también, por supuesto, las hermosas estampas costumbristas que realizó sobre el criollismo limeño de los años 30 y 40. ¿Me acompañan? Soy Norma Martínez, esto es Sucedió en el Perú. Era un pintor figurativo, sí, por excelencia, sí, con un tema que era el Perú. Ese era su tema. Era un polifacético. Él realizó dibujos, grabados, diseños, ¿no? Óleos, témperas, acuarelas, carbón, pastel. Todas las técnicas, él constantemente estaba siempre aflorando de él todas estas cosas, ¿no? En una oportunidad, Camilo Blas escribió: pintaba mi tierra y mi pueblo, y sin saberlo, era indigenista antes de que el movimiento hubiera surgido. En el programa anterior, vimos cómo desde muy niño despertó en Camilo Blas la vocación artística, y conocimos la influencia de la presencia de su tío, el pintor cajamarquino Mario Urteaga, en su vida. Camilo Blas se trasladó primero a Trujillo y luego a Lima, y concluyó sus estudios de Derecho en 1933 en la Universidad de San Marcos. Paralelamente, su carrera en las artes plásticas fue siempre en ascenso. En la Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima, no tardó en integrarse al grupo de artistas conocido como indigenistas, dirigido por el consagrado pintor José Sabogal. Desde que empezó su carrera, fue un artista polifacético. Además de pinturas al óleo, acuarelas y afiches, realizó silografías, es decir, grabados en madera. Ejemplares de sus silografías fueron publicados en revistas cusqueñas y puneñas, como Titicaca y Cosco. Y encuentran tanto Sabogal como Camilo Blas en el grabado de madera una especie de revelación, en el sentido de que encuentran en la rudeza y en la crudeza de la talla directa sobre el taco de madera, en las líneas gruesas de la factura de grabado de madera, encuentran una forma de expresión
que podríamos llamar primitivista, que de hecho se afilia a ciertas tendencias de grabado alemán contemporáneo, y a través de ella sienten que logran expresar una parte de la esencia de lo indígena en el sur andino, ¿no? De esa cosa agreste, primaria, vinculada a la tierra, y por ahí se da lo que yo considero es uno de los capítulos más interesantes del arte indigenista vinculado al grupo de Sabogal. Entre 1920 y 1930, sus trabajos en madera evolucionan, se refinan. Usando tinta, Blas realizó versiones en xilografía de sus cuadros al óleo, aunque con ligeras diferencias. En la década de 1930, sus grabados cambian de formato, se hacen más grandes. Obras como Procesión del Señor de los Milagros y Farra con batería tendrán también su contraparte grabada. Camilo Blas, tan identificado con la temática andina, también pintó cuadros costumbristas criollos, y sus pinturas son las más famosas de las realizadas sobre el mundo del criollismo, sobre esa Lima de los años 30 y 40, esa Lima que se fue, la Lima del callejón de un solo caño, la Lima de la jarana, universo que poblaban clases populares y clases medias emergentes que casi nunca habían sido retratadas por la plástica peruana. Además, cuentan que el maestro Camilo Blas era un extraordinario bailarín de marinera, limeña y... Yo diría que uno de los grandes aportes de Camilo Blas a la pintura peruana del siglo XX es la iconografía criolla, la representación de la jarana y de escenas de la Lima criolla que no habían alcanzado representación realmente en la pintura peruana del siglo XX. Y a través de esas representaciones criollistas, Camilo Blas lo que hace es retratar a la clase media limeña. Y eso es algo que ha ocurrido muy pocas veces en la historia del arte peruano. Son en realidad imágenes emblemáticas, paradigmáticas. Yo creo que más que documentación de la época, es decir, más que un registro de cómo eran esos espacios en la Lima de los años 30, en realidad yo creo que él construye a partir de esas escenas imágenes idealizadas y emblemáticas de lo criollo como una categoría cultural de peso propio que se da a contraponer al indigenismo que representa la sierra y lo indígena andino. En lo indio. Con estas obras, Blas actualizó el criollismo, haciéndolo contemporáneo y popular. A fines de febrero de 1941, Camilo Blas viajó a Cajamarca acompañando al embajador de México, Moisés Sáenz. También eran parte de la comitiva José María Arguedas, Julia Codecido y las hermanas Alicia y Celia Bustamante, entre otros. En julio de ese mismo año, Camilo Blas realizó una exposición en la sala del Instituto Musical Bach, en Lima. Allí fueron expuestos 50 lienzos y un dibujo al carbón. Entre los trabajos presentados estuvieron Juerga Andina, Callejón Limeño y Hecatombe de Cajamarca. Al finalizar la exposición, se realizó un almuerzo en honor del pintor
1941, luego de exponer en el Instituto Musical Bach, Camilo Blas fue homenajeado en el Hotel Bertolotto, que quedaba aquí, en el distrito de San Miguel. Ahora ese edificio ya ha sido demolido. En esa ocasión, su maestro, José Sabogal, fue el encargado de dar el discurso y se expresó así de Camilo Blas. Sus amigos o camaradas pintores lo hemos traído a las orillas del mar para celebrar como es debido sus méritos de artista. El acto ritual de clausura de su interesante exposición, el calor de la amistad y el reconocimiento. Sabogal terminó haciendo un brindis por Camilo Blas y Pancho Fierro. Y es que el líder del indigenismo consideraba al artista cajamarquino como el sucesor del famoso acuarelista del siglo XIX. En 1943, contrariado por continuas críticas, José Sabogal renunció a la dirección de la Escuela Nacional de Bellas Artes. A manera de desagravio y despedida, se realizó un cóctel en su homenaje en el Cabana Club de Lima. Eran tiempos del primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Camilo Blas fue uno de los principales oferentes de la reunión. Al poco tiempo, se creó el Instituto de Arte Peruano, que quedó adscrito al Museo Nacional de la Cultura Peruana. Recién en el año 46, cuando se funda el Museo de la Cultura Peruana, ¿no? Museo Nacional de la Cultura Peruana, por el propio Valcárcer, ¿no? Es que se integra el Instituto de Arte Peruano al Museo Nacional de la Cultura Peruana. Camilo Blas ya trabajaba como dibujante en el Instituto de Arte Peruano. Durante mucho tiempo, sus ilustraciones de cerámicos y tejidos prehispánicos, además de vestidos contemporáneos populares andinos, resultaron un gran complemento a la fotografía. Y a veces la fotografía no puede ingresar tanto a los detalles, ¿no? Por ejemplo, para ilustrar un solo mate que es esférico, pues habría que tomar 50 o 80 fotografías para dar una idea de la composición, ¿no? En este caso ellos en el dibujo, ¿no? En las acuarelas, representaban, por ejemplo, una fila de motivos, ¿no? O las composiciones más interesantes, ¿no? Y aparte de eso lo ilustraban con el color, ¿no? Con un color, ya hemos dicho, en función de ese cromatismo que estaban descubriendo, ¿no? Entonces la idea era rescatar y difundir estos diseños. Por ahí hubo también un pensamiento de que, como son materiales frágiles, como los mates, por ejemplo, se podían perder y de repente estos diseños desaparecían. Tiene nueve acuarelas referidas a los trajes típicos de Cajamarca, ¿no? Con un dibujo bien ejecutado, con mucho vigor y una coloración justamente basada en este cromatismo que habían establecido, ¿no? Y con algunas indicaciones, claro, acerca de los trajes. En 1946, Camilo Blas diseñó la carátula labrada en plata del Libro de las Américas, que sería depositado en el faro monumental erigido en homenaje a Cristóbal Colón, en Santo Domingo. Ese mismo año, realizó una obra que él mismo consideró una de las más significativas de su labor artística, la Procesión del Señor de los Milagros. Es un cuadro extraordinario, bien conquistado, ¿no? Es una de las obras más logradas que hay, ¿no? de él, ¿no?
y que esta obra felizmente tuvo, digamos, un fin feliz, en un remate, lo que nunca ha sucedido. Pagaron $76.000 en el remate por ese cuadro, ¿no? Eso a mí me da gusto, ¿no? Porque verdaderamente se reconocía a un maestro en su dimensión, en sus alcances de gran maestro, ¿ves? Lo que debe de pasar siempre con nosotros pintores, ¿ves? De vender su obra como es, ¿no? Como es debido, ¿no? Son años difíciles para el indigenismo. El arte modernista entraba con fuerza al Perú. A pesar de sus detractores, es inconcebible negar la importancia y trascendencia del indigenismo en la historia de la plástica peruana. Que es la única escuela coherente que ha quedado en nuestro país. Fue combatida, ¿ve? Pero sin embargo, es lo que ha quedado. Tuvieron muchos enemigos, pero esos enemigos, con el tiempo, han entendido que el indigenismo fue un movimiento extraordinario y que es parte de nuestra historia reciente, de lo que hemos sido y somos. Ellos entendieron lo que verdaderamente es ser peruano, o sea, la raza, ¿ya? El medio telúrico, ¿ya? El hombre como trabajador, el hombre explotado, el hombre verdaderamente campesino que da su vida por la tierra. Parece que el primero, de Hecatombe en Cajamarca, no les gustaba mucho, pero él agarra, se impone y logra hacer los dos murales, que en este momento se encuentra en el Cuarto de Rescate de Atahualpa. Él, o sea, ves, lo que faltaba era que oportunidades para poder trabajar en esta técnica. Pero que te vuelvo a repetir, Lima es muy cruel, Lima siempre ha sido muy dura para la cultura, ¿eh? No es México, ¿no? Que el gobierno se interesó y se interesa por el arte, en la época del mural, ¿no? De los grandes maestros, ¿no? Es el gobierno quien manda a hacer los murales. Bueno, los murales, en realidad, Sabogal siempre lo dijo hasta antes de su muerte, de que él nunca tuvo el mural que se merecía, ¿no? Siempre el mural tiene la característica de comunicación masiva y lo que se necesita es un gran muro. Creo que ningún pintor peruano tuvo la suerte que tuvieron esa gran trilogía de pintores mexicanos. Lo destruyeron y lo increíble es que no queda ningún registro fotográfico del mismo. En 1957 falleció José Sabogal. Esta sensible muerte fue un duro golpe al movimiento indigenista, que sin su líder iría perdiendo influencia en el medio artístico. Camilo Blas publicó un homenaje póstumo a su maestro en una revista limeña. Blas siempre salió al frente ante los ataques contra el indigenismo, realizados por autores y críticos que abogaban por un arte cosmopolita, privilegiando lo abstracto antes que lo realista. A pesar de los problemas, la carrera artística de Camilo Blas mantuvo gran presencia. Su obra fue expuesta en París, en la exposición titulada Tesoros del Perú. Y en nuestro país siguió exponiendo en galerías de Trujillo y en muchas de Lima, como la del Instituto Cultural Peruano Norteamericano, ubicada en el Jirón Cusco. En 1960 se jubiló como profesor de la Escuela Nacional de Bellas Artes. En 1963, Camilo Blas realizó una exposición individual de su trabajo en el Aeroclub, que era una dependencia de la Fuerza Aérea Peruana, que tenía dos locales culturales ubicados en el centro de Lima. Uno de ellos, aquí,
en la actual cuadra 7 del Jirón de la Unión, conocida antes como calle Baquija. En esos años, casi toda la movida cultural de la ciudad se concentraba aquí, en el centro. Más de 10 años después de la muerte de Sabogal, los ataques contra el indigenismo y su persona continuaban. Por ello, en febrero de 1968, Camilo Blas escribió una carta en El Comercio que se titulaba "Sabogal sí sabía pintar", para refutar las declaraciones vertidas por el pintor Ricardo Grau contra la escuela indigenista. El primer ataque que tiene el grupo indigenista no se da con Ricardo Grau, sino que es a partir de los años 40 más o menos, ¿no? Sino es con Rafael Larco Herrera, a través del diario La Crónica. Entre sus esporádicas salidas al extranjero, Camilo Blas viajó a Europa en 1971 y también a México. Él siempre me dijo, ¿no?, que de las cosas que se pesaba es no haber ido a Europa, ¿no? Porque tú sabes que de todas maneras ver obras siempre enriquece al artista. No hay artista en Lima, que sobre todo de esa etapa, que todo el mundo iba a Europa, ¿ves?, a mirar a los grandes maestros. Eso los enriquecía mucho, ¿ves? Él solamente va a ir ya de turismo, ¿no? Va a conocer España, ¿ves? Él va a estar en España. El hermoso cuadro La Trilla de Camilo Blas apareció reproducido en una estampilla de correos durante el gobierno de las Fuerzas Armadas que dirigían al país desde 1968. 10 años más tarde, en 1978, en la Sala de Arte del edificio de Petroperú, que está aquí a mi espalda, se organizó una muestra antológica del trabajo de Camilo Blas. A lo largo de los años su pintura había evolucionado muchísimo, pero nunca perdió su carácter costumbrista y peruanista. Si bien él reconocía que su maestro era José Sabogal, Blas desarrolló su propia estética, su propia temática y su propia... modulando el color, por ejemplo, y a través de formas un poco más redondas que hacía que su pintura sea un poco más sensual. El tema de pintura, cómo lo maneja él, hay una evolución en el tema. El tema primero es netamente indigenista y después evoluciona a las escenas costumbristas, a las escenas de las jaranas, y en la parte formal, que es la parte, digamos, artística, hay una modulación en el color. El color lo termina modulando y hay un gran trabajo. Camilo Blas fue el último de los exponentes históricos El artista convirtió su estudio en su último refugio. Hasta allí iban a visitarlo amigos y alumnos. ...70 años de pintura, que nunca dejó de pintar. Él le decía, cuando ella, Ana María, me decía, pues, ¿no? Ay, me decía, este hombre, pues ya, imagínate, no tiene sábado, ni domingo, ni fiesta. Porque sábado y domingo y fiesta estaba pintando. Imagínate, ¿no es verdaderamente para admirarlo? Bueno, yo lo conocí a Camilo Blas en un taller que tenía en Jesús María, en los años 80 aproximadamente, en la calle Canterac. Me acuerdo, había un conjunto habitacional y en uno de los pisos tenía él su taller. Blas tuvo un gran sentido del humor, rasgo que mostraría tanto en su vida como en su obra, y que mantendría hasta sus últimos años. Fue un gran artista y un señor muy amable, con mucho humor, con mucho sentido de humor. Me acuerdo que
cuando fui a visitarlo a su taller, tenía un pedazo de tela y ahí en ese pedazo de tela limpiaba sus pinceles. Y me dijo, mira, ve, acá tengo un excelente cuadro abstracto. De esta forma triste y trágica terminó la vida de Alfonso Sánchez Urteaga, Camilo Blas, un importante artista peruano y un ejemplo además de perseverancia, de talento natural y de amor por el Perú y por sus costumbres. Fue uno de los más grandes representantes del movimiento indigenista, pero él prefería que lo llamasen peruanista antes que indigenista, y creo que todos estamos de acuerdo con eso, con destacar no solamente a un grupo de peruanos, sino a los peruanos en su totalidad, con nuestras complejidades y nuestras diferencias. Nos vemos en la próxima.